Es tan importante hablar de motivación. Hemos dicho que la competición es motivadora, por lo tanto, profundizar un poquito más en cómo mejorar esa motivación para que la competición mejore también, pienso que puede ser de muchísima utilidad. Por eso voy a darte algunos puntos como entrenador para que tú los pienses y veas si puedes mejorarlos, y así mejorará también la competencia de tus jugadores. El primer punto sería evitar la motivación punitiva. Son aquellas formas que utiliza el entrenador para corregir, para comentar, para comunicarse con el jugador, que en realidad lo que buscan es provocar miedo para que el jugador tenga como más cuidado en no cometer esos errores. Si haces esto, el próximo partido no lo vas a jugar. Estamos provocando en el jugador un miedo que no es necesario. Soy partidario siempre de hablar del ejemplo del entrenador, y también aquí con respecto a la motivación. Cuando un entrenador es un ejemplo para sus jugadores, pues eso arrastra y motiva muchísimo, con lo que siempre hay que empezar con el ejemplo. También es muy importante que el entrenador se fije en una costumbre, un hábito bastante frecuente en los jugadores, que es la justificación. Cuando acaba un partido, o cuando estamos en la media parte, o en un comentario al día siguiente, los errores normalmente se justifican pues echando balones fuera. Pues por ejemplo sería decir que hemos perdido, pero ha sido porque llovía mucho, o porque el árbitro se equivocó mucho en el partido, o porque el balón estaba muy deshinchado o muy hinchado. En fin, va sacando balones, con lo que se produce es una falta de objetividad en todo lo que se dice, y lo que el entrenador debe corregir es un poco darle la vuelta a todo esto, y que se dé cuenta que quizá hay algunos aspectos donde ha cometido algún error, y que ese error ahora él debe corregirlo. También hay otro tipo de justificaciones en las que hay que tener mucho cuidado. Como entrenadores hemos de ser muy motivadores, ¿no? En este sentido. Y es cuando el jugador te dice: es que me pides demasiado, es que yo no llego a tanto, es demasiado para mí. En realidad es una falta de autoestima, algo que hemos de corregir y darle la vuelta, porque no le va a permitir crecer, no le va a permitir mejorar como jugador, ya que está echando los balones fuera. Tú puedes, hay que decirle: tú puedes hacerlo, tú eres capaz, yo estoy seguro, confío mucho en ti, y tú puedes hacerlo bien. Un entrenador tiene que estar muy atento a esos momentos en los que un jugador pues empieza a compararse con otro jugador, o está muy pendiente de ese otro jugador, como diciendo: yo estoy aquí y él está allí y no voy a poder nunca llegar a su nivel, porque esto también puede producir un desánimo, una falta de autoestima grande, que no es nada beneficioso para él. Por eso a estos jugadores que tienen este problema es importante que les ayudes, ¿no? Como entrenador, hablando con ellos, haciéndoles ver que cada uno dentro del equipo tiene sus objetivos personales, y que son esos los que para él cuentan, y que ninguno es igual. Por lo tanto, los suyos son los que él puede alcanzar, y si los alcanza va a mejorar. Pero si está más pendiente de otros objetivos demasiado altos porque los tiene ese compañero suyo de equipo, pues como son inalcanzables, se desanimará. Muy importante este aspecto de motivación para mejorar en la competición. Otro consejo que quiero darte como entrenador es que cuides mucho el ambiente del equipo, del grupo, del vestuario. ¿Por qué? Porque
Cuando hay un ambiente bueno, las relaciones interpersonales entre ellos son muy buenas y eso favorece mucho la unidad, la cohesión y por lo tanto mejoran en su competición. Cuando no están unidos, no se ayudan entre sí y esto se traslada luego en la competición y lógicamente eso es un desastre, es un fracaso. Los entrenadores buscan jugadores que cohesionen más que jugadores con mucho talento que a veces desunen porque no quieren trabajar en equipo. Y por último, quería aconsejarte algo también que va a ayudar mucho a mejorar la motivación en la competición. Y es algo que en el fútbol, no sé por qué, no se da con mucha frecuencia. Y es una herramienta súper interesante que está ahí y que te la ofrezco porque mi experiencia en este aspecto ha sido extraordinaria, ¿no? Consiste en lo siguiente: tener entrevistas personales con los jugadores. No hace falta que sea con una frecuencia muy grande, pero tenerlas. Tener pequeñas charlas con cada uno de los jugadores, con los que más lo necesitan, con los que menos lo necesitan, con todos. Eso motiva muchísimo al jugador porque hay como un pensamiento como diciendo, me está dedicando tiempo a mí personalmente, no a otro, no en general, no, a mí. Tiene tiempo para mí, le intereso, cuenta conmigo. Y después que en esas charlas personales, pues seas capaz de detectar o de al final de escribir entre ambos, porque él te va a ayudar mucho en esto, a ver cuáles son sus puntos fuertes y los puntos débiles, ¿no? Y a partir de esa conversación marcarle objetivos de mejora en esos puntos débiles, pero alcanzables, asumibles, aunque ambiciosos, porque eso le va a motivar muchísimo a seguir luchando, a seguir entrenando con ilusión, porque tiene claro qué es lo que el entrenador quiere de él y por lo tanto es una motivación fortísima para la competición y para el individuo.